Amigos, buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el doctor Torres La Paz, el médico natural. Recordándoles que estamos en la Doctor Delgado 206 en Santo Domingo y en Santiago, en las carreras Esquina Sánchez. Trabajamos aquí en Santo Domingo de lunes a jueves y los viernes estamos en Santiago. Algo que le quiero decir a la gente de Santiago, como estamos en un periodo preelectoral, quiero que el que no haya hecho su cita para verme mañana, para verme el próximo viernes, que por favor llame mañana lunes, llame mañana mismo, porque ya no tenemos toque de queda, entonces podemos ver más pacientes, pero el viernes cuando estuve allá estaba prácticamente llena ya la cita para el viernes. Podría extenderlo un poco más, pero trate de llamar temprano para que entonces no se quede. Usted podría, en todo caso, reordenar su cita para venir aquí a Santo Domingo. Así que recuerden, el teléfono de Santiago es 580-1116. Trate de llamar allá para agenciar su cita, para que entonces ya el viernes usted esté prácticamente seguro de que yo lo voy a poder ver. Hay muchos pacientes en este momento, precisamente porque la gente hasta cierto punto, dominicanamente como somos, pero los cubanos son iguales, se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Entonces todo el mundo piensa que no le va a pasar, que este virus, que yo tengo diabetes, o que yo tengo hipertensión, o que yo tengo obesidad. Y entonces hay muchísimos que lo exhiben a cierto punto con cierto orgullo, que no es precisamente el orgullo gay. Pero hay que estar preparado, y la mejor forma de estar preparado es cogerle adelante a las eventualidades. Estamos viviendo una situación de mucho pánico, mucha incertidumbre, y porque evidentemente la gente que estamos en este preciso momento, en este preciso siglo, no habíamos tenido nunca algo parecido. Esto se había experimentado en algunas regiones, pero no había sido nunca algo así global. Y bueno, nos sorprendió esta epidemia. Esto fue fríamente calculado para dar un golpe, y el propósito que hay detrás de esta pandemia es un problema siempre económico. Decía el policía, investigador, detective Hércules Poirot, en las novelas de Agatha Christie, que detrás de todo crimen que se buscara una mujer. Cherchez la femme, decía él. En la película El tren de medianoche, él entraba a un vagón y decía: todos los que están aquí son sospechosos. Nadie se me para hasta que yo no haga una investigación exhaustiva. Entonces este virus, hay que buscar los intereses económicos detrás precisamente de este virus, que el objetivo fundamental es una vacuna, pero una vacuna con un código, que a usted le ponen una camarita en la frente y sale en una pantalla su nombre, su dirección, su abuela, su padre, todo, su vida presente, pasada, y no se sabe si tendrá porvenir. Pero el asunto es eliminar una serie de papeleo que usamos la gente para identificarnos y para viajar. Entonces esa vacuna va a dejar mucho dinero. Y ¿qué le puedo decir? Estamos precisamente perplejos. En este momento se está aplicando la vacuna en algunos lugares, sobre todo en África y en algunos países pobres. Los gobiernos cogen un paquete de dinero precisamente para poner como conejillos de India sus gobernados, y se está aplicando la vacuna inmisericordiamente en algunos lugares.
Se demostró con este virus que no vale la pena hablar muy duro, tener mucho dinero, tener el país más rico del mundo, cuando caminando por el establo te pueden ensuciar los zapatos de un carro. Entonces, le he hablado y nunca vamos a terminar de hablar de esto porque el virus vino para quedarse. Una recomendación es precisamente pensar, esto es una paranoia colectiva, vamos a pensar que el que tenemos de frente o el que viene de frente puede tener el virus. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es protegernos nosotros. Protegemos al que viene de frente, porque no sabemos si nosotros lo tenemos, pero si yo me acabo de hacer una prueba y no tengo el virus, pues entonces yo me tengo que proteger del que viene de frente, y así es que lo vamos a hacer. Ahora, el virus tiene ojos en la cara, tiene un olor, perdón, tiene un olor muy fino y conoce muchísimas cosas. Hace algunos días, a son de broma, me mandaron un correo, un WhatsApp, diciéndome que no usara sudorina Estrella Azul ni desodorante Deporte, que no usara perfume 4711, que no usara pantalones con ruedo, y algunas de esas cosas que usaban quizá los padres de nosotros, porque el virus sabe que el que usa desodorante Deporte, desodorina Estrella Azul, usa polvo Felchazurra, tiene más de 60, y el virus como que no quiere cuento con esa gente, se lo está llevando. Ahora, hoy yo quiero hablarle, ya tomando en consideración el asunto del virus, además de la edad, además del hacinamiento, el virus le vino a quitar un poco de carga económica a gente que tendrá mucha carga de conciencia, pero muy poco corazón. El almacenamiento de los antepasados, el almacenamiento de los viejos, qué sé yo, es una situación muchísimas veces impuesta por el tren de vida que estamos llevando. Y impuesta, digo, porque cuando la gente llega a una determinada edad, carece muchas veces de capacidad para autoprotegerse. Entonces, si vive con un hijo, con un nieto que tiene que trabajar 8 horas al día, que tiene que salir a las 6 de la mañana de su casa y regresar a las 5, a las 6 o a las 7, ¿quién lo va a atender? Entonces, para eso se crearon los hogares de ancianos. El virus se cebó con ellos. Muchos, evidentemente, como le pasé un día un video, un WhatsApp, lo hacían simplemente por egoísmo y pagaron la consecuencia. No hay cosa que le haga más falta a un nieto que un abuelo, y es que los abuelos tienen tiempo para los nietos y los padres no tienen tiempo. Entonces, cuando se depriva un niño del calor de su abuelo, que son malos criadores, porque son muy conservadores, entonces se le está quitando una parte muy importante de la humanidad. O sea, está como una película que hubo una vez en los Estados Unidos llamado la manzana mecánica, la naranja mecánica. Y es que un comportamiento predeterminado, un comportamiento robótico. Si no hay calor en el hogar, más que el calor del medio ambiente, y eso se amortigua con el aire acondicionado, pues entonces a la persona le va a faltar una parte sumamente importante en el futuro. Hay una autosuficiencia muy grande en la nueva generación, con los medios sociales, como se llama, por las redes sociales, con todas esas cosas. Y un muchacho fácilmente se puede pasar 18 horas pegado de un celular o de un WhatsApp o de un correo, lo que sea.
Entonces eso le está dando una especie de autocomplacencia y capacidad para mantenerse, por supuesto, con una nevera repleta de cosas, de chucherías, y entonces evidentemente estas son gente que van a crecer, van a vivir, y probablemente ya no le va a hacer mucha falta el calor del abuelo, no le va a hacer falta porque ya son autosuficientes. Entonces, aparte de esa capacidad, porque hay que entender, el tiempo, dicen que el tiempo lo cura todo, pero nada es eterno en la vida, dice una canción. Entonces resulta que hay sustancias en el cuerpo que nos parece que vinieron programadas para cuando tengamos suficiente fuerza para realizar determinadas tareas. Necesitamos sustancias que nos den la energía, que conviertan el alimento en energía y en fin. Pero cuando ya no tenemos esa fuerza para trabajar, es como si no necesitáramos. En medicina hay una ley física que dice que el órgano que no se usa se cae o se deteriora, en fin. Entonces hay sustancias en las personas como se dice, de la tercera edad, que disminuyen grandemente. Parece que se aprovechó esa sustancia con el virus para que el virus atacara a aquella gente que tiene menos energía y que están más en contacto o más contiguidad uno con otro. Pero hay condiciones preestablecidas, que de eso vamos a hablar hoy. Yo hace mucho tiempo, antes que llegara el virus, decidí preparar hasta cierto punto unos mensajes de advertencia. El virus no existía cuando yo decidí hacer esto. Hicimos un trabajo que me llevó cierto tiempo, invertimos un dinero para hasta cierto punto seguir habiéndome frente, porque ¿qué le puedo decir? Yo soy fajador, soy gente que da la cara, y las cosas que yo entiendo y que a mí me enseñaron de niño que no estaban bien hechas de acuerdo a los patrones con lo que yo me crié, esas cosas yo aprendí a denunciarlas y a combatirlas en la medida de lo posible. Si yo le digo algo, usted quizás lo ignora o se sorprende. Yo trabajé en política con 2 candidatos y estaba arriba, en la parte superior de su equipo, en ambos candidatos. Uno era Salvador Jorge Blanco y el otro fue Hipólito Mejía. Yo pude haber sido al menos subsecretario de ambos, al menos, porque trabajé para más y mi capacidad era para más. Pero entendí que los lineamientos y el comportamiento de ambos no encajaban con mi patrón, con mi ordenamiento psicológico, y también entendí que si iba a una posición me iba a nombrar el presidente, pero que encima de mí podía haber uno que no fuera él, y debajo de mí podía haber otro también que él lo nombraba y que entendía que tenía más o igual, no capacidad sino mérito que yo. Entonces entendí que iba a estar entre 2 fuegos, y nunca me gusta estar entre fuegos. Si le diré que nunca me empleé en el gobierno siendo médico, trabajé haciendo mi pasantía, y cuando hice mi pasantía renuncié y me fui a hacer una especialidad, y después que vine no me empleé, pero ¿sabe lo que se llama con nadie? Entonces, en mi trabajo he trabajado con un solo juez, con un solo jefe, que ha sido mi conciencia. Entonces he hecho en medicina lo que yo entiendo y he entendido que había que hacer. Estudié medicina para servir a la gente y, por supuesto, vivir de lo que la gente me pudiera pagar. Entonces, cualquier cosa que pudiera aumentar mis ingresos y la avaricia y esa cosa están fuera de mi marco psicológico.
Entonces, preparé esos comerciales de forma instructiva. Yo creo que en asuntos de medicina, y eso modestia aparte, nadie puede decirle a una gente más de lo que yo le diga. Yo tengo ese problema, y es que yo entiendo o creo que todo en medicina, todo se ha dicho, y todo se ha dicho. Y entonces estamos de regreso. Mi abuelo me enseñó cosas que en ningún libro de medicina le he aprendido, y cuando le digo a la gente muchas veces que llega a verme, ¿y dónde usted aprendió eso? ¿Y dónde usted supo eso? Yo me lo enseñó mi abuelo, que era analfabeto. Y son cosas que ellos evidentemente la aprendieron porque la vida lo preparó precisamente para eso. Entonces, mis temas, mis mensajes iban dirigidos a 3 blancos de público: los obesos, aquellos que tienen mucho más libras de más, 30% más del peso que de acuerdo a la talla una persona debe tener, se considera obeso. Los hipertensos, aquellos que el corazón tiene que trabajar más forzado de lo que debe soportar para satisfacer las necesidades del cuerpo. Y los terceros son los diabéticos. Eran los diabéticos, aquellos que mantienen niveles de azúcar por encima de una capacidad determinada, pero que son víctimas, por decirlo así, de 2 circunstancias en la práctica médica. O son víctimas de la gran ignorancia de los cuidadores, o son víctimas precisamente del engaño y de la manipulación. Igual que el virus, todo el mundo sabe, pero nadie puede probar que este virus lo fabricaron precisamente para hacer dinero. Todo el mundo lo sabe. El bravón, el bocón de los Estados Unidos vive acusando. El otro de los casos que tenemos en Brasil, no, un gripecita, tiene casi 1 millón ya de contagiados en Brasil. ¿Por qué? Por la ignorancia. Decía Xian Fu-Sen, un famoso filósofo chino, que el hombre debe ser gobernado solo por la ciencia. Xian Fu-Sen, nosotros lo conocemos como Confucio, pero los chinos pronuncian su nombre de una forma completamente diferente a nosotros. El hombre debe ser gobernado por la ciencia. Y cuando un presidente o cuando un país es manejado por alguien que no tiene la capacidad ni el corazón para servir, entonces hay un verdadero tollo. Y eso es lo que ha sucedido casi en todos los países de América Latina, y está sucediendo en este momento en los Estados Unidos. El hecho de ascender a una posición política es precisamente aprovecharse de la ignorancia, aprovecharse de muchísimas cosas que no encajan en la promesa que hacen. Todos viven prometiendo, para finalmente terminar a hacer lo mismo, meternos en un tollo. Nosotros aquí la medicina la ejerce la Organización Mundial de la Salud a base de una ramal que se llama la Asociación Americana, o la Asociación Americana de Medicina, algo parecido. Entonces son los que imponen. Esta gente tiene un despacho, OPS se llama. Esta gente tiene un despacho en todas las secretarías, en todos los ministerios de salud pública de los países de América Latina. Ellos son los que traen los lineamientos, ellos son los que traen los libros, los que dicen lo que se debe hacer, lo que hay que vacunar, y los gobiernos, que se llevan una parte importante del botín, pues sencillamente, imagínese usted, ¿quién le podrá decir aquí en este país, en este momento, a la Organización Panamericana de la Salud, que no hay que vacunar a la gente, cuando el presidente fue el primero que salió diciendo que tenía que había mucha hidroxicloroquina para darle a la gente que sufría del coronavirus? ¿Qué sabe el presidente de lo que es hidroxicloroquina, ni el ministro de Salud Pública, ni ninguno? Simplemente un antiparasitario.
porque el Bocón de los Estados Unidos decidió que había que ayudar a alguien comprando la hidroxi, y por supuesto la Organización Americana de Alimentos y Drogas dijo que había que probarlo, pero tuvieron que retirarlo del mercado porque dos cosas aumentaron la mortalidad en los pacientes afectados de coronavirus, y esas dos cosas que aumentaron la mortalidad fueron la hidroxicloroquina y el uso de los ventiladores automáticos. Aumentaron la mortalidad de los pacientes con coronavirus. Entonces, mis tres pacientes, señores, mis tres tipos de pacientes, que son los que el coronavirus se ha cebado y lo ha golpeado grandemente, como les dije, son los pacientes obesos, los pacientes hipertensos y los pacientes diabéticos. Esos tres tipos de pacientes, esa modalidad de paciente, tienen un problema en común que se llama un trastorno de la microcirculación, un trastorno de lo que se llaman los capilares que llevan la sangre a la célula. Esos capilares que son tubitos tan finos, tan finos, tan finos como una hebra de cabello de una mujer blanca. Imagínense usted 1000 veces tan fino como una hebra de cabello de una mujer blanca. Son los que hacen el intercambio de oxígeno en los alvéolos pulmonares, que son como esa pompa de jabón que usted ve a los muchachos en la calle vendiendo aparatitos para hacer pompa de jabón. Entonces resulta que la sangre viene llena de un gas igual que el que botan los vehículos, que se llama hidróxido o monóxido de carbono. Lo echan en esa pompita y entonces ahí intercambian y cogen oxígeno. Pero resulta que los pacientes diabéticos tienen un problema de la microcirculación. Esa circulación tan pequeña se ha tapado porque el coronavirus, entre otras cosas, tiene un problema de coagulación. Microcoagulación o coagulación microvascular. Entonces, la sangre se coagula en esos tubitos pequeñísimos y no se puede producir el intercambio gaseoso. Al no producirse el intercambio gaseoso, la persona entra en un problema de insuficiencia respiratoria que no se resuelve, señores, con un ventilador automático ni con un ventilador a presión, que lo que hace es llenar los bronquios de agua. Por eso algunos pacientes se recuperaron cuando comenzaron a ponerlo boca abajo. Entonces los pulmones se encharcaban menos. Pero cuando verdaderamente los pacientes comenzaron a recuperarse mejor, fue cuando en algunos lugares utilizaron ozono y en otros usaron, como les mostré la semana pasada, la desametasona. La desametasona es una hormona que fabrica la glándula suprarrenal, es un antiinflamatorio, pero esa hormona tiene la facultad de producir evitar la coagulación de la sangre. Es un anticoagulante la desametasona, igual que los antiinflamatorios no esteroides. Y es muy curioso, señores, que la Organización Mundial de la Salud, en un comunicado, recomendaba no usar los antiinflamatorios en los pacientes con coronavirus. Muy curioso. Un médico español desde el comienzo comenzó y dijo, si le damos desametasona al paciente la primera semana, evitamos todos los efectos negativos del coronavirus. Y efectivamente, se consiguió que muchísimos pacientes que llegaran se recuperaran rápidamente. Hoy están, por ejemplo, los alemanes y los ingleses, que les dio muy duro el coronavirus,
están usando la desametasona como una droga muy económica, por decirlo así, precisamente para combatir o para tratar a los pacientes con coronavirus. Por otro lado, vimos que el ozono, ¿qué pasa con el ozono? Que el ozono aumenta la cantidad. La terapia del autohemoterapia mayor, el uso de ozono, inmediatamente se disocia cuando entra a la sangre, y el ozono hace una especie, actúa como un anticoagulante, pero es un oxigenador de la sangre, que es una de las cosas que más necesita el paciente con coronavirus. Otra modalidad de tratamiento que evidentemente no está al alcance de todo el mundo, no está disponible en ningún servicio médico público, está simplemente disponible en la gente que usamos medicina alternativa. Se llama la terapia de quelación. En la terapia de quelación nosotros usamos el EDTA. Y el EDTA lo usan los laboratorios. En lugar de usar heparina, cuando toman una muestra de sangre para que la sangre no se le coagule, están usando el EDTA. Y entonces el EDTA es el producto cumbre de la terapia de quelación. Pero evidentemente ningún paciente con coronavirus va donde un médico naturista. Yo se lo agradezco infinitamente. Tengo una paciente que es un ser excepcional, que me llamó para decirme: doctor, mi familia y yo hemos pasado por el coronavirus, pero ya estamos negativos. Yo lo puedo visitar, digo, y aunque tuviera el coronavirus, yo lo recibo con los brazos abiertos. Yo estudié medicina, lo recibo con los brazos, yo sé cómo protegerme, aunque el coronavirus me haga como jugando a la gallina ciega y me tape los ojos y me atrape. Pero yo me doy ozono todos los días, me doy ozono, cuando menos por los oídos. Es posible que en algún momento, porque yo le dije que cuando se presentara el primer caso de coronavirus en República Dominicana, yo iba a cerrar las clínicas, la iba a cerrar. Evidentemente, la cerré durante quizá 45 días, pero después me dio mucho apuro. Aparte de que me estaba aburriendo, yo tengo muchas cosas que hacer, pero para mí lo más importante es el contacto con los pacientes. Me estaba aburriendo y decidí, no, yo voy a trabajar. En la última semana de abril abrimos las tiendas. La gente que necesita su producto que lo vaya a buscar. Y el 1 de mayo arranqué, bajo protesta de muchísima gente. Algunos se han revelado en el camino, pero no, yo seguí adelante, porque si el paciente me confía su salud en el momento en que más me necesite, entonces yo le voy a oír. No, voy para allá. Y nosotros arrancamos el 1. Y la cantidad de gente, señores, que nos está buscando, que quiere que nosotros trabajemos, que le busquemos solución a su problema, es impresionante. Le estoy diciendo que muchas veces el viernes me decían allá en Santiago, la cantidad de pacientes que usted quiere ver, ya está llena el viernes en Santiago. O sea que lo que llamen el lunes, vamos a ver lo que se puede hacer. Porque la gente se ha dado cuenta de una cosa, se ha dado cuenta de algo. La semana pasada me llamó una persona para preguntarme que cuáles pacientes yo había curado en Santiago. Yo estoy en Santiago, tengo 25 años yendo a Santiago, y solamente en el gobierno de Leonel Fernández, que en paz descanse sus aspiraciones, yo iba a Santiago una vez al mes y veía 3 pacientes. Pero en el gobierno de Balaguer, en el gobierno de Hipólito, yo veía en Santiago, señores, mensualmente, yo veía 250 y 300 pacientes en el Cibao. En el gobierno de Leonel veía 3 pacientes solamente en el mes.
para pagarle a los empleados tenía que llevar el dinero de aquí a Santo Domingo. Entonces, yo tengo pacientes allá en Santiago de 20 años que van por una cosa o van por otra. Hay muchos pacientes en Santiago que ya no son pacientes. Ya no son pacientes. Me llevan familiares, me llevan... Hace una semana que hablé ampliamente de la pena, el dolor que me produce tener un paciente. Ayer andaba por el Pelao y un muchacho tiene un hijo de, qué sé yo, de 30 años, con una diabetes que se lo está llevando, y se le acaba de morir un hermano con diabetes. Y montones de gentes que viven en el campo, donde no se conocían enfermedades antes, y que ahora son diabéticos, tienen enfermedades de gente que viven en lugares donde hay mucha comida, aunque sea comida chatarra, pero mucha, al fin y al cabo. O sea, muriéndose simplemente por la ignorancia, y eso me da una pena terrible, como dice el poeta, qué pena tan honda. Me da una pena tremenda porque simplemente la ignorancia los está matando. Lo que comía la gente antes, que no iba al médico, que no iba al médico, que no necesitaba ir al médico. Como le digo, en ASA, donde yo soy, había un solo médico. Yo nací en la época del doctor Simón Striller. Y el doctor Simón Striller era el único médico que había allí en ASA. Después llegaron dos más para una población de 40,000 habitantes, un solo médico. Y la tarde se la pasaba jugando dominó con sus amigos. Entonces resulta que ahora nosotros tenemos en ASA 500 médicos y todos están llenos de pacientes. ¿Por qué? Porque todos comen pollo gringo. Pollo gringo no solo es un huevo de 5 semanas, sino que es un huevo lleno de veneno. En ASUA, por ejemplo, hay más agroquímica, más venta de productos químicos que farmacias. Las farmacias ya usted la ve que venden de todo, refrescos de botella, caramelitos, venden de todo. ¿Y qué pasa? Que los hospitales están llenos y no alcanzan. ¿Por qué? Porque la gente come arroz blanco lleno de arsénico, come pollo gringo lleno de todo tipo de veneno, y en ASUA usted ve que la gente anda con una mochila fumigando todo lo que usted se come está fumigado, y esos son alimentos que el cuerpo no lo puede digerir, pero además destruye los lactobacilos acidófilos. Destruye los lactobacilos acidófilos, que son lo que hacen la digestión del cuerpo. Imagínense usted que usted no va a encontrar una abeja en La Vega, en Cotuí, en San Francisco, en Nagua. Usted no va a encontrar colmena de abeja. ¿Por qué? Porque hay una avioneta fumigando mañana, tarde y noche los arrozales, y eso acaba con todo. Las aguas están contaminadas porque el veneno se va a la copa de los árboles, y cuando llueve cae y envenena las aguas de los ríos, envenena todo. Los arrozales, el puro veneno que le echan, entonces el agua sale por los drenajes. La gente quiere tomarse esa agua abajo, porque agua corriente no se le deposita nada. Y eso es muy bonito el término, pero está muy lejos de la verdad. Entonces la gente se está envenenando. El problema de la diabetes, el problema de la hipertensión, el problema de la obesidad, es que hay una tremenda microcirculación. ¿Qué pasa con la obesidad? El cuerpo deja de crecer a los 25 años. El corazón no crece más, el hígado no crece más, los riñones no crecen más, las articulaciones no crecen más. Y entonces, ¿qué resulta? El corazón tiene que alimentar un cuerpo de 200 libras, pero el corazón creció para alimentar un cuerpo de 120 libras. Y entonces, ¿qué hace el corazón? El corazón, hasta donde le permiten, es un órgano autónomo. Está gobernado por lo que le llaman el sistema nervioso autónomo. Perdón. Y ese sistema nervioso autónomo hace que el corazón bombee sangre con la fuerza necesaria para que la sangre llegue al último rincón del cuerpo. ¿Por qué? Porque una célula que está, por ejemplo, en la uña del dedo grande del pie derecho, si no le llega sangre, produce una sustancia. Aparte de eso, produce monóxido de carbono, pero produce otra sustancia que dice quiero sangre, quiero sangre, quiero sangre. Produce una vasodilatación, y el corazón sabe que si no le manda sangre a esa célula, entonces ella va a seguir produciendo veneno. Entonces el corazón
hace la fuerza necesaria para mandarle la sangre a esa célula. Porque si no le llega sangre, no puede recoger el veneno que la célula produce. Entonces, señor, el corazón tiene que aumentar la fuerza de latido. Y el cuerpo se maneja por una ley que se llama ley física. Y la física la aplica a los ingenieros hidráulicos cuando van a hacer un edificio, desbaratan una casa donde habían 3 baños y habían un fregadero. Y entonces resulta que tenían una bomba de medio caballo que tenía que mandarle agua a esos 3 baños y al fregadero. Entonces ahí desbaratan eso y ponen un señor edificio con 40 o 50 baños y quién sabe cuántos fregaderos, quién sabe cuántas otras cosas. Y lo primero que hacen los ingenieros es que la cometida, o sea, el tubo que le va a llevar el agua a una cisterna gigantesca que van a hacer, si no hacen un pozo sumergible, ese tubo que era de media pulgada o de 1 pulgada, lo llevan a 10 o 15 pulgadas para que le entre suficiente sangre a la cisterna. Y esa cisterna entonces le ponen una bomba, en vez de medio caballo que tenían, le ponen una bomba de 10 caballos para que empuje el agua con la suficiente presión para que le llegue el agua al penthouse. Entonces resulta que cuando, en ese caso, todos los baños, todas las duchas, todos los fregaderos tienen agua, el paciente actúa exactamente igual. Si hay un paciente que aumenta su masa muscular, entonces el corazón tiene que mandarle más sangre, con la diferencia que la manteca, la grasa, no tiene circulación, se alimenta por difusión, pero recibe sangre, tiene que recibir sangre, y al recibir sangre, el corazón se la tiene que mandar, pero el corazón tiene que hacer más fuerza, para poder alimentar eso, y entonces se produce más toxina, y el riñón tiene que trabajar más, y el hígado todos los órganos tienen que trabajar más, porque en última instancia el riñón trabaja como una lavadora, pero yo diría trabaja más como los filtros, el sistema de filtrado, aunque en esto se parece mucho al hígado, como el sistema de filtrado de un acueducto moderno. Pero entonces cuando el paciente va donde el cardiólogo, por la razón que sea, porque el corazón no le es suficiente para alimentar su masa corporal, su volumen de peso, entonces el cardiólogo, no, pero usted tiene la presión alta. ¿Y qué hace el cardiólogo, señores, en este caso? El cardiólogo no utiliza la ley física, el cardiólogo utiliza la ley económica, y me perdonan los cardiólogos, algunos probablemente me están oyendo, otros a lo mejor no entienden, no les interesa esto. Porque no hay cosa en la vida que duela como la verdad. No hay cosa que duela, señores, como la verdad. Algún día le voy a hacer una anécdota, lo voy a poner ahí lo voy a poner en el programa. Pues resulta que el cardiólogo le baja la presión al paciente, porque si la presión está alta, el corazón trabaja mucho, y el cardiólogo no quiere que su niño mimado, que es el corazón, trabaje mucho. Y ese niño mimado, que es el corazón, hay que ponerle que trabaje poco. Todavía no me llamen, señor. Ese niño mimado, ahora se va a meter un lío, porque la gente está llamándome ya bueno, pero hay una situación. Por favor, no me llamen todavía. Si usted quiere, mándeme, comienza a mandar mensajes por el WhatsApp. Si quiere, comienza a mandar mensajes por el WhatsApp, el 809-855-3585. Mándeme mensajes, no me llame, por favor. Esto es perder tiempo, No me llamen al WhatsApp, pónganme mensaje. Bueno, pues como le voy diciendo, el cardiólogo no quiere que su corazón trabaje mucho.
Y entonces lo que hace es que baja la presión. Entonces la sangre no le llega, señores. No le llega a los órganos. No le llega a los órganos. Y no solo no le llega a los órganos, sino que como la sangre va, es igual que si no vienen los camiones al mercado, no traen comida, pero tampoco sacan la basura. Y entonces para el cuerpo se puede pasar más tiempo sin comer que sin que lo limpien. Cuando el corazón le baja la presión, usted sabe, cuando el cardiólogo le baja la presión, usted sabe lo que hace, que le saca agua a la sangre, y al sacarle agua a la sangre se empelotona. Mientras el paciente está gordito, tiene problemas realmente. Pero bueno, ahí vamos, se está manejando. Cuando va el cardiólogo lo primero que hace es sacarle agua, señores. Sacarle agua. Yo voy a apagar el celular, señores, porque hay una nación que es mi nación, fíjense lo que yo estoy haciendo, ¿eh? Tengo que apagar el celular, porque yo le di el celular para que me mandaran WhatsApp, pero hay gente que no entiende, señores. Honestamente, en este pedazo de tierra y en el mundo hay mucha gente que no entiende. Quieren sacar provecho de todo. Una llamada por WhatsApp le sale de gratis. Y no le importa que yo pierda tiempo diciendo que no y que no y que no, porque somos egoístas por nacimiento, por naturaleza. Pero bueno, déjame no perder el hilo. El riñón necesita una determinada cantidad de agua para poder filtrar los desechos. Y entonces resulta que el cardiólogo le quita el agua al cuerpo, y al quitarle el agua al cuerpo, el primer remedio que usan los cardiólogos es el diurético. Le quitan el agua al cuerpo y entonces los desechos se acumulan, y entonces los desechos comienzan a producir problemas. No solo no pueden sacar el veneno del cuerpo, no solo no lo pueden sacar, sino que tampoco no le llega la sangre a los diferentes órganos del cuerpo. Ese es el caso de la obesidad, señores. Entonces, el virus se da banquete con los pacientes obesos. Se da banquete. No está de más decirle a la gente que los pacientes obesos tienen serios problemas de circulación, las articulaciones se le deforman, la rodilla, los tobillos, todo se le deforma, la cadera. Ellos tienen una fábrica de prótesis, de piezas, tienen una fábrica de piezas donde fabrican rodillas, donde fabrican cadera, donde fabrican tobillos, donde fabrican todo. Igual que los carros. Entonces, si un paciente, porque es muy obeso, se le daña una rodilla, entonces le cambian la rodilla, pero se le daña la otra. Entonces el paciente va a caminar con bastón, con mucha suerte, o con silla de ruedas. Ese es el caso de la diabetes, de la obesidad. La obesidad. El trastorno de la microcirculación. Y por eso, señores, el coronavirus se lleva más a los gordos. ¿Por qué murieron tantos dominicanos, tantos hispanos en Estados Unidos? ¿Y por qué murieron tantos negros en Estados Unidos? Porque el negro americano va a comer, come, porque pasó mucha hambre. Señores, ustedes me van a perdonar, pero yo no estoy incómodo ni mucho menos, No estoy incómodo ni mucho menos. Ahora el celular se me está negando, ahora no se quiere apagar. Parece que está a favor de si yo supuestamente eso es un regalo de sus compatriotas, de los compatriotas de nosotros. Este tiempo que estamos perdiendo es un compatriota nuestro, que nos está haciendo perder este tiempo. Bueno, ya tenemos otro regalo ahí que nos hizo el cardiólogo cuando el paciente obeso le subió la presión. Les decía yo que hay una enfermedad que yo le llamo el síndrome del dominicano ausente, el síndrome X. Obesidad, porque el dominicano come arroz, habichuela y pollo gringo en cantidad a las 7 de la noche. Se come un pedazo de bizcocho y, si es posible, una cerveza o una gaseosa. Se va a acostar a la hora que sea y todo eso se le convierte en manteca, se le convierte en grasa. Segundo, le sube la presión, porque una persona que tiene un volumen superior, muy superior al normal, entonces el corazón tiene que forzar más y le sube la presión. Segundo.
El exceso de azúcar que tiene el arroz, la habichuela, los bizcochos, le sube el azúcar, se hace diabético, pero al hacerse diabético, por la cantidad de almidón, entonces va donde el endocrinólogo, que le inyecta insulina. La insulina saca el azúcar de la sangre, se la manda al hígado, entonces el hígado la convierte se la almacena en forma de colesterol y triglicéridos, y después ácido palmítico, manteca. Entonces, el páncreas, que tiene que producir su propia insulina para sacar el exceso de azúcar de la sangre, se hace resistente. Entonces tenemos un paciente que es obeso, diabético, colesterol y triglicéridos, pero además está produciendo más insulina de la cuenta, hipertenso, porque la insulina a la vez sube la presión arterial. Es el síndrome del dominicano ausente, pero también es el síndrome del negro americano. Probablemente 60 a 70% de los negroamericanos son obesos o tienen sobrepeso. ¿Por qué? Porque el único placer que ellos reciben sin ningún miramiento se llama la boca. Comer, comer y comer. No tienen que verlo con lo demás, porque tienen ahí un Medicare, qué sé yo qué rayo, y entonces comen sin miramiento. Comen, que la mitad es mucho. Entonces por eso murieron tantos dominicanos, por eso murieron tantos negros allá en los Estados Unidos. No fue una casualidad, No fue que el virus anda buscando gente de los ojos azules, no, el virus anda buscando gente que tengan enfermedades preexistentes. La segunda enfermedad preexistente que el virus no perdona es la hipertensión. La hipertensión. Y entonces esa hipertensión, ya usted sabe lo que hace el médico, le saca el agua del cuerpo, y el cuerpo no tiene, primero el corazón no le manda la suficiente sangre, produciendo serios problemas que se llaman microvasculares, aparte de la coagulación en los pequeños tubos. Entonces resulta que el virus, se acumulan las toxinas en el cuerpo, y el cuerpo se llena de veneno, el cuerpo produce veneno. Si no, échese una gota de orina en un pelado, o una gota de sudor en los ojos. Entonces resulta que el virus no perdona a la gente que tiene hipertensión. Entonces no es el virus que se lo llevó a usted, entonces se lo llevó la hipertensión. Entonces, como usted no sabe realmente quién le va a pegar el virus, entonces trate de controlar la hipertensión. El sofisma, la mentira de que yo soy hipertenso, doctor, pero la tengo controlada. Ah, sí, qué bueno, qué interesante. Y la tiene controlada. ¿Cómo no? Si está tomando diurético, tiene la mitad o menos de la mitad del agua que debe tener el cuerpo. El corazón trabaja muy poco, pero los riñones se están explotando, y todos los órganos están explotando. Los otros médicos, las especialidades, maravillosos, mi médico, mi cardiólogo, mi gastroenterólogo, todos fantásticos. Yo lo felicito a usted, que tiene 10 médicos a su servicio. Yo lo felicito. Y cada uno le mete un bombazo. Entonces, si usted es hipertenso, no crea en eso de que yo estoy controlado. Tercer problema muy serio, el coronavirus no lo perdona, es al diabético. El coronavirus no perdona al diabético, porque es que el paciente diabético también tiene problemas de coagulación intravascular, tiene problemas de la microcirculación. Entonces el azúcar que el endocrinólogo le saca de la sangre, se la manda al al hígado, y ese azúcar se almacena en forma de hemoglobina glucosilada, o en forma de ácido palmítico, en forma de triglicéridos. Eso hace más espesa la circulación. La sangre pasa más lenta por los tubitos. El cuerpo es el gran fabricante de alcohol. Entonces ese azúcar que usted tiene, el cuerpo tiene una fábrica de alcohol, le vuelve el cuerpo ácido, y los nervios, por ejemplo, que tenemos nervios donde quiere, un cuerpo humano tiene más cantidad de kilómetros de nervios
que todo lo de la Corporación de Electricidad Dominicana, la Codetel y la Altis juntos. Entonces, ¿de qué están forrados esos nervios? De una capa de manteca llamada mielina, pero la mielina no resiste el alcohol. La mielina, la capa que envuelve los nervios, se disuelve. Y entonces, como el paciente diabético es ácido, esa capa se disuelve y el nervio se pone en contacto con el ácido del cuerpo. De ahí que el paciente diabético, muchas veces habiendo mucho calor, siente un frío enorme, que tiene que meter el pie en agua caliente. Otra vez, habiendo un calor abrasador, siente frío, o viceversa, habiendo un calor abrasador, siente frío, habiendo frío, siente calor. Eso se llama disestesia, porque los nervios hacen cortocircuito. Ese cortocircuito que hacen los nervios, entonces le produce esas sensaciones parestésicas. Ahí viene el problema. Entonces el paciente hay que cortarle un dedo, hay que cortarle dos, hay que cortarle 5. El trastorno de la microcirculación le roba el oxígeno que debía llegar al cerebro, no le llega. Las plaquetas y los demás elementos formes de la sangre, porque el paciente diabético casi siempre sufre de hipertensión. Entonces, como no hay suficiente líquido, entonces se pegan esos elementos, producen una trombosis. Para que no produzca trombosis, el médico le da aspirina o clopidogrel y entonces le produce una hemorragia cerebral. Una cantidad enorme de pacientes diabéticos andan por ahí con trombosis o con hemorragias cerebrales, lo que le llaman ACV. Señores, todo eso pudo haberse evitado. Todo eso se puede evitar. Si usted comienza a pensar que el pedazo de comida, la cucharada de avena, el alimento que usted le va a dar ahora, por ejemplo, a su hijo, un pedazo de harina dulce o una fruta o lo que sea, eso realmente hay que pensar con la cabeza. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser precisamente el alimento? ¿Por qué? ¿Para qué? Simplemente, si usted come y se alimenta a su familia por el placer de comer, usted está creando un enfermo cuya calidad de vida va a ser muy pobre y además el span, la duración de la existencia sobre la Tierra, se va a reducir dramáticamente, haya o no haya coronavirus. Entonces, 3 enfermedades tienen que colar su café claro. 3 problemas tienen que colar su café claro. Porque el coronavirus, aparte del coronavirus, aparte de la mísera vida que lleva una persona con diabetes, con hipertensión, con obesidad, aparte de eso, el coronavirus no perdona. Entonces, no es el coronavirus, es la enfermedad preexistente que usted tiene la que le está ocasionando el problema. O sea que yo quiero dejarle eso bien claro. El coronavirus vino para quedarse. El objetivo es hacer millones y millones y millones de pesos con el convenio de las asociaciones médicas internacionales. Ahí tenemos a Bill Gates participando en los programas de televisión. Bill Gates no es ni siquiera bachiller en ciencia médica, pero bueno, él anda por ahí precisamente porque el objetivo es hacer una vacuna con un chip de computador donde produzca muchos millones de pesos y le dé un control a él sobre la población mundial. Vamos a dejarlo ahí, señor director. Vamos a unos breves mensajes de su interés. Y entonces sí venimos con las preguntas al teléfono 809-689-0363. Recuerden, 809-689-0363 y el WhatsApp al 809-855-3585. Son diferentes, 809-689-0363 para las preguntas y para el WhatsApp 809-855-3585. Adelante, señor director.